Varios son los cuestionamientos que se hace el Ministerio Público en cuanto a la coartada presentada por Celia Maidana, secretaria de la empresaria fallecida Sonia Dutrelot. La mujer habló este miércoles con medios de comunicación y respondió a cada uno de los puntos que hoy llaman la atención de los investigadores. ¿Por qué se encontraron restos de sus cabellos en la mano de Sonia Dutrelot? Lo único que puedo decir al respecto es, ¿por qué no vienen a quitarme mi pelo y analizan mi pelo para ver si es mi pelo el que se encontró en la mano de ella? Soy yo la que cuestiono el por qué. En ningún momento me quitaron un cabello. ¿Cuál fue el motivo para que Gustavo Noguera, su pareja, haga efectivo un cheque de 30 millones de guaraníes que estaba a nombre de Capaclor sin dar aviso? Porque eso era para nosotros en la Capaclor, que él me acompañe desde que yo me quedé embarazada. Él siempre me acompañó a los momentos que yo iba a asistir al banco. Inclusive ahí pueden contar 8, 7 meses atrás que hay documentos obviamente en el banco que indiquen que él, tanto como cambiaba, él también depositaba los sueldos de la señora. Él siempre me ayudó a hacer ese trabajo, más por mi estado de embarazo. Inclusive a veces había días que no me sentía bien y él me hacía ese trabajo. Si él todos los días andaba transitaba mucho por la calle, así que no le costaba nada hacer, pero eso era bajo el permiso de la señora. ¿Por qué la pericia dice que nunca fue encerrada en el baño? Si yo no estaba en el baño, como hoy dije, consta en la ropa que yo tenía ese día que yo entregué a la asistente fiscal, a la fiscalía, la ropa. Consta que yo estaba con mi sangrado, ¿verdad?, menstrual, tuve una hemorragia y en el basurero del baño, que no sé si tuvieron en cuenta, que por lo visto que no, está ahí la toalla higiénica que yo me había cambiado porque yo tuve una hemorragia. Tanto el taxista y el sobrino, ¿por qué la incriminan en el caso? Las dos personas, para mí, tanto Omar como mi sobrino, nunca tuve problemas con los dos y para mí ellos no son... Omar es una persona, ¿cómo te voy a decir?, servicial, una persona que... No sé, no puedo hablar mal de él. Mentiría si te digo, no, él es... No, para nada. ¿Y sobrino crees que lo amenazaron con algo que él tiene pendiente con la justicia? No quiero dar declaraciones, no quiero arrojar eso, ¿verdad?, esa hipótesis y que salga mañana que yo dije tal cosa, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que me hacen pensar, ¿verdad? Pero como te digo, por ser un barra brava, por ser fanático de un club, me parece muy precipitado decir que es una mala persona, ¿verdad? Familiares de Sonia, ¿por qué la acusan de intento de envenenamiento? Conociéndole a la señora y las personas que le conocen realmente a la señora Sonia, si ella tenía esa duda, esa desconfianza hacia mí, jamás pasaría por alto en hacerse un examen, un estudio. Si usted desconfía que alguien te está envenenando, lo primero, con la preparación que ella tenía, lo primero que se iba a hacer era quitarse sangre y fácil de probar. ¿Qué motivos tuvo para dar aviso a la policía 2 horas después de lo ocurrido? Se constató, se pidió el informe de monitoreo de la empresa que a nosotros nos hace el monitoreo de seguridad y se constató que yo desbloqueé a las 9 menos 5 de la mañana. Yo llegaba recién a la oficina a las 9 menos 5. ¿Entiende? Entonces 8:30 no pudo haber entrado nadie, siendo que al abrir la puerta te pide un código que vos tenés que brindar.